Hola, pues bienvenidos. Hoy veremos el segundo de los modelos de crecimiento keynesianos que formuló Ipse-Domar en 1946. Este modelo se encuentra dentro de uno de sus ensayos que publicó en ese año, al cual se le llama Expansión del capital, tasa de crecimiento y empleo. Algunos datos biográficos de Ipse-Domar para saber pues de dónde fue que formuló este modelo es que fue un economista estadounidense, pero era de origen polaco. Nació en 1914 en Lodz, Polonia, pero pasó una gran parte de su juventud en Manchuria, China, y se mudó a Estados Unidos hasta 1936. Estudió en la Universidad de California de Berkeley y posteriormente hizo sus estudios de posgrado en Michigan, en estadística matemática. En el 46 estudia economía, pero ahora lo hace en Harvard, en donde también obtuvo su doctorado. Y entre 1943 y 1947 pues ya era todo un personaje en Estados Unidos. Fue asesor económico de la Fed y sus trabajos giraron alrededor del déficit público, la insuficiencia del gasto sobre el crecimiento económico y así como cuestiones de pleno empleo y acumulación de capital. Entonces ya veíamos desde ese entonces cómo iba girando su estudio alrededor de lo que sería el crecimiento económico y cuáles eran los impactos del empleo dentro de este crecimiento económico. En 1958 comienza a trabajar en el MIT y su obra más célebre pues fue esta obra que vamos a analizar, que es la expansión de capital, la tasa de crecimiento y el empleo. Dentro de este ensayo, el propio Domar dice que el documento trata de una problemática nueva y vieja al mismo tiempo, puesto que se estudia el crecimiento y el crecimiento ya se había estudiado desde las perspectivas marxistas y las keynesianas, así como los seguidores de Keynes, y muy probablemente se estaba refiriendo a Harrod y en cierta medida a Kalecki. Y bueno, en estos modelos dice que es una problemática nueva porque introduce nuevas formas de analizar el crecimiento económico. Más que nuevas formas, un instrumental nuevo para estudiar el crecimiento económico, que son el uso de ecuaciones diferenciales. Y bueno, analizar la acumulación de capital en un contexto económico pues es una labor difícil, comenta él, que solo se puede lograr simplificando algunos supuestos. ¿Cuáles eran esos supuestos? Pues que existe un nivel de precios constante, no existen rezagos temporales, los ahorros y la inversión se refieren al ingreso del periodo corriente y la depreciación se asume como una depreciación neta y no una depreciación histórica, es decir, la historia para él no cuenta tanto como lo es el periodo presente. Y por último, un supuesto muy importante pues es que la capacidad productiva es medible, y vamos a ver cómo Domar, para analizar los desequilibrios económicos, propone un coeficiente de utilización. Ahora, estos dos últimos supuestos, dice él, no están a salvo, pues la capacidad productiva no depende solo de factores físicos y técnicos, sino que depende de fuerzas de interacción económica e institucional. Y por otro lado, pues la capacidad productiva, como la define más bien como la producción total cuando todos los factores son empleados al máximo. Y en esta economía que está en equilibrio, sucede si y solo si la capacidad productiva es igual al ingreso nacional. El problema del crecimiento, nos menciona, pues es que muchos estudios sobre el pleno empleo abordan la problemática por el lado del tamaño de la fuerza laboral, medido en horas hombre. Aquí ya estaba haciendo alusión a los modelos keynesianos y específicamente al modelo de Harrod, en donde por cualquier método su productividad crece, y si el pleno empleo crece, pues dice también lo hace el ingreso nacional. Ahora, este sistema justifica el que está incompleto, pues deja de lado la parte de la demanda, la cual genera ingresos, y esos ingresos pues generan pues mayores ventas y alteran también a la capacidad productiva. Ahora, esta productividad, dice él, no está en función del progreso tecnológico, ya que el progreso tecnológico engloba bienes de capital. Otra vez, está haciendo alusión a la demanda como fundamento de la capacidad productiva. E incluso menciona, un poco más abajo,
que el progreso tecnológico puede generar incrementos en productividad solo incrementando la productividad. Es decir, sin progreso tecnológico, las personas cuando aprenden también pueden generar mayores rendimientos. ¿De dónde provienen los fundamentos de este modelo? Pues del modelo keynesiano de la teoría general, en donde Keynes establece que el empleo es una función del ingreso nacional y de la capacidad productiva. Él retoma estas dos variables, pero en vez de analizarlas en el corto plazo, las traslada a un largo plazo, en donde, siguiendo su nomenclatura, denota a I mayúscula como la tasa de inversión, a S minúscula como el incremento en la inversión, y el producto potencial anual neto como la multiplicación de la inversión por el aumento en la inversión. Y dice, esta productividad de la inversión la vamos a denotar con sigma, que es el diferencial de la capacidad productiva en el tiempo, o la derivada parcial con respecto al tiempo, dividida entre el total de inversión. Y esto, alrededor de esta variable, va a girar todo el análisis de crecimiento económico, va a ser como la variable de choque. Entonces, esa productividad de la inversión tiene algunas características. Primero, su uso no implica que los factores productivos y la tecnología se mantengan constantes, pues puede haber progresos tecnológicos. Segundo, se refiere a la capacidad potencial y no implica un crecimiento del ingreso. Tercero, no se afecta por cambios en la distribución del ingreso. Es decir, si el percentil 100 obtiene el 90% de los ingresos, pues eso no interesa para el modelo para fines de la productividad de la inversión. Y el incremento en la inversión, pues es el máximo que esta sigma puede atender. De esta manera, viendo sus características, define el modelo como una igualdad entre algo a lo que él va a llamar oferta, haciendo un supuesto heroico de que el aumento en la inversión y la productividad de la inversión se mantienen constantes, pues define al lado de la oferta como la inversión por la productividad de la inversión, que es la derivada de la capacidad productiva en el tiempo, y siempre va a tener un valor positivo. Segundo, define un lado de la demanda como la derivada del ingreso con respecto al tiempo, que va a ser la derivada de la inversión en el tiempo por 1 entre la propensión a ahorrar, que es el multiplicador que él está utilizando. Bueno, si esas dos ecuaciones son ciertas, entonces la trayectoria de inversión de equilibrio debe darse en algún punto donde la capacidad productiva sea igual al ingreso. Y para mantener el equilibrio, pues lo vemos en cambios, en tasas de cambio, no lo vemos en valores. Entonces aquí tenemos las derivadas con respecto al tiempo, en su igualdad, y esto nos va a llevar a sustituir estas ecuaciones por las que teníamos en el lado de la oferta y en el lado de la demanda. De tal manera que la inversión por la productividad de la inversión va a ser igual a la derivada de la inversión con respecto al tiempo por 1 entre la tasa de ahorros, es decir, el multiplicador. Ahora, esta solución, estos son dos derivadas, y para encontrar la solución, pues utilizamos las ecuaciones diferenciales, y lo único que vamos a hacer es agregar términos comunes en un solo lado de la ecuación, todo lo que tenga la inversión del lado derecho y todo lo que no tenga la inversión del lado izquierdo, de tal manera que alfa pasa multiplicando y la inversión pasa dividiendo, tal como lo tenemos aquí en esta primera ecuación de abajo. La segunda ecuación pues es la integral de este nuevo arreglo, que bueno, la integral de alfa por sigma es algo sencilla porque la vamos a integrar con respecto al tiempo, entonces nos va a quedar alfa sigma t más c. Del otro lado, la integral también es sencilla en términos relativos. Este diferencial de t lo dividimos entre este diferencial de t y se eliminan, y solo nos queda la derivada de i sobre i. Lo integramos y nos da el logaritmo de i más c y la integral que ya teníamos. Como nos interesa saber cuál es la trayectoria de inversión de equilibrio, para poder despejar esta inversión, pues aplicamos exponenciales.
el exponencial de i, del logaritmo de i es i, y el exponencial de alfa sigma t es el exponencial de alfa sigma t por el exponencial de C1. Aquí lo tenemos como una condición inicial, i sub 0. Entonces la trayectoria de inversión de equilibrio, viendo el exponencial, tiene que tener una función creciente en términos exponenciales, y eso se debe al multiplicador del gasto. Entonces, ¿qué sucede si la tasa real de crecimiento es diferente de la propensión a ahorrar por la productividad de la inversión? Pues para responder esta pregunta, Domar define un coeficiente de utilización como el que tenemos aquí, donde tenemos la trayectoria del ingreso en el tiempo y la trayectoria de la capacidad productiva en el tiempo. Ahora, si este coeficiente de utilización lo denominamos al 100%, es decir, si se utiliza plenamente, U es igual a 1, y se muestra que cuando U es igual a 1, tenemos la tasa de crecimiento de la economía entre la tasa de crecimiento de la capacidad productiva. Bajo esta condición de que la utilización sea igual a 1, y con la definición que teníamos de sigma, que es esta ecuación que muestro aquí, si esta sigma, que es esta derivada entre la inversión, la sustituimos aquí, y el coeficiente de utilización es 1, y pasamos lo que está dividiendo del otro lado multiplicando, lo que tenemos es la ecuación fundamental de Harrod, el ahorro entre los requerimientos de capital, el ahorro entre la inversión, que es una de las formas en las que se vinculaban los modelos de Harrod y de Domar. La otra forma de vincularlos es pues por medio de las variables que utilizan. Ambos utilizan el ahorro y la inversión, o los requerimientos de capital, que vendrían a ser conceptos similares, aunque no iguales. Bueno, en este sentido, pues Harrod utiliza este coeficiente de utilización y dice que la parte de arriba, que es el crecimiento económico, nos está representando el cambio en la demanda, es decir, cuánto crece la economía o el ingreso de las personas, y en la parte de abajo pues tenemos el cambio en la oferta o en la capacidad productiva. Por tanto, si el coeficiente de utilización es mayor que 1, sucede que la demanda es mayor que la oferta, lo que representa escasez de capacidad productiva. Bueno, con esto pues se llega a una importante conclusión, y la conclusión es pues que si queremos aumentar la tasa de crecimiento, pues a lo que tendríamos que llegar es a un mayor ahorro, o por otro lado a un menor coeficiente de inversión. Esas son las dos vías de aumentar la tasa de crecimiento. Bueno, hasta aquí esto es lo que representa el modelo de Harrod y cómo analizaba Harrod el crecimiento económico, que era una forma muy parecida a la de, este es el modelo de Domar, que es muy parecido al modelo de Harrod, porque Harrod analizaba la tasa de crecimiento garantizada y la comparaba con la tasa de crecimiento efectiva. Aquí Domar lo que está haciendo es tomar ambas tasas de crecimiento, la efectiva y la garantizada, y él pues supone de alguna manera que la tasa de crecimiento efectiva, que es esta parte que está aquí, pues en cierta medida se relaciona con esa tasa de crecimiento, que esto sería algo similar a la tasa de crecimiento garantizada, y entonces vemos las relaciones que hay entre oferta y demanda agregadas. Bueno, hasta aquí espero que esto se haya entendido, y en la siguiente sesión veremos los modelos de crecimiento económicos neoclásicos. Muchas gracias.